Bien, dando inicio a nuestro ciclo de charlas de la Sociedad Agronómica de Chile, tenemos invitado hoy al profesor Pedro Calandra Bustos, profesor de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Agronómica de Chile y además el presidente de esta sociedad. Pedro, la tribuna es suya. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé qué hora verán este video, pero quiero agradecerle su tiempo que le van a dedicar a esta presentación, la cual es bastante simple. Es parte de las clases que habitualmente imparto en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, en un curso que se llama, oh, ahí está, compartir. Estás compartiendo. Eh, no se amplió completamente. A ver, amplíate. Sí, falta Que se poner llama de Historia Agronómica en Chile y en el mundo. Hoy día nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar sobre algo que todos sabemos, pero que poco conocemos. Una breve historia de la vid en Chile. Vid, para muchos, confunde. Uva, nuestra uva. Desde 1454 hasta el día de hoy, tenemos parronales dispersos en todo el país. Si queremos saber por qué llegaron, es bastante difícil saber. No siempre tenemos la facilidad de ello. Pero sí les puedo contar que la vid tiene alrededor de 60 a 90 millones de años en el planeta. No es algo nuevo. La revista Natural Plant lo determinó hace poco, en agosto del 23. Se hizo un estudio y se encontraron fósiles de ella. O sea, no es una cosa que solamente viene de el Homo sapiens, desde que nos pusimos de pie, de ser homínidos, ser habilis, ser sapiens, ya estábamos jugando a beber. Hay muchos mitos sobre esto. Eh, los indoamericanos son borrachos, los marinos son bebedores, los egipcios que construyeron las pirámides se les pagaba con cerveza. Pero no es una cosa tan extraña. Voy a usar un término que es bastante grosero y lo voy a usar simplemente como un ejemplo. Solemos decir en este país llamado Chile que el mapuche es borracho. Discúlpenme el término que usé, pero estamos refiriéndonos al indoamericano. Mapuche es uno de los tantos grupos que habitan el país, pero lo usábamos con un despotismo. Pero ese despotismo más que nada es una ignorancia, nuestros abuelos lo solían usar. Ustedes pueden entender que el alcohol entra al cuerpo humano y es procesado. Hay dos enzimas que lo procesan: alcohol deshidrogenada, ADH, y aldehído de deshidrogenasa, ALD. Ambas enzimas están ausentes en las poblaciones originales de América y también están ausentes en algunas poblaciones de Asia. Les recuerdo que hace 10.000, 14, 15.000 años, no tenemos la fecha exacta, las corrientes migratorias a través del estrecho de Beringia, sea a pie o navegando, poblaron América. Hay otras teorías del poblamiento, pero no es parte de esta clase. Lo que implica que nosotros durante más de 10.000 años estuvimos aislados del alcohol. No venía en estas culturas el desarrollo del alcohol, se desarrolló posteriormente, como lo vamos a ver más adelante. Este alcohol se procesa en el cuerpo. Hoy día, gran parte de la población chilena ha adquirido estas dos enzimas por la mezcla de razas. Todo el poblamiento europeo sobre América ha producido cruzamiento. Prácticamente no queda una población y originaria que sea pura, por lo cual esto se ha ido rompiendo en el tiempo. Pero vamos cambiando este nivel cultural de la ignorancia. Los marinos son bebedores, sí. Hay un académico, Enrique García Márquez, que trató el tema en el siglo XV y XVI. Consumo habitual de los navegantes españoles y portugueses era de 1,2 litros de alcohol, vino, ron, otras variedades por persona al día. Pero esto tiene una razón muy práctica. Si vamos a navegar, vamos al siglo XV, al siglo XVI, vamos al África, vamos
a China, vamos a América. Son meses de navegación. El agua en barricas, si no la repones, se descompone. En cambio, el vino en barricas se mantiene por meses y años. Ese es el motivo por qué bebían vino. No era borrachera, era una forma de hidratarse que tenían los barcos a su personal. Y vamos al tercer mito. Las pirámides y los templos de la civilización faraona fueron construidos por esclavos. El salario, ahora, eso de esclavos hasta el día de hoy sigue siendo discutido. No está muy claro si eran realmente esclavos o no. Se pagaba en raciones concretas de pan y cerveza. O sea, no te pagaban con moneda, con oro y otras cosas. Te pagaban con alcohol. Ahora, esto tiene una razón práctica. Primero, la cantidad de calorías, 2.116 calorías diarias en su alimentación, suficiente para vivir. Son 1.600 calorías las que se requiere un cuerpo humano para sobrevivir. Con esto podían trabajar. Ahora, esto tiene un principio de inocuidad alimentaria. ¿Se imaginan 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 personas trabajando construyendo las pirámides? El cuerpo humano tiene un proceso. Se alimenta, procesa, rescata y evacúa todo lo que no nos sirve. Esa evacuación, ¿dónde la hacían? En las orillas del Nilo, por lo cual implica que las aguas del Nilo no cumplían con ningún concepto de inocuidad alimentaria. Entonces, tiene una relación con, primero, las calorías y segundo, el prevenir enfermedades. Tenemos tres mitos destruidos sobre el alcohol que son comunes en nuestro conocimiento. Ahora, las bebidas espirituosas surgen en la naturaleza, tenemos registros, además de que el vino, la uva, la vid, uva, como le decimos vulgarmente, tiene más de 60 millones de años. Hace 200.000 años, los animales comían ciruelas fermentadas, higo fermentado y otras frutas maduras, que les producía el efecto del alcoholismo. Evidentemente, la putrefacción va a producir alcohol, la cantidad de azúcar que hay. En el 7000 a.C., hay residuos de arcilla en China de personas que elaboraban bebidas alcohólicas con raíces de alimento, arroz, mijo y uva. La miel para exponer los procesos de fermentación. O sea, no es algo que esté nuevo. La humanidad toda la vida ha tenido algún tipo de alcohol cerca de él. 480 antes de Cristo aproximadamente, estamos hablando antes de Alejandro Magno. Estamos hablando de ese periodo y tal vez un poco antes. En Grecia y Roma comienza a producir la uva. Y junto con la uva se produce vino. A ver, entendamos que la producción de alcohol es más compleja, pero la producción de vino es una maceración, una cocción, y ya tenemos un vino. Eh, en Egipto y Mesopotamia se demoró y el 30 a.C. era muy común la cerveza de cereal. Había un proceso, pero también de cocción. Todo este proceso de la cerveza durante todo el año se podía hacer. El vino lo hacíamos en un periodo de maduración de la vid. Pero después tenemos todo este otro proceso de la cerveza. Ya vamos perfeccionando. El siglo I antes de Cristo y el I después de Cristo. Japón, surge el sake. Fermentación de arroz. Vamos variando de base para producir alcohol. Y, por supuesto, que con el tiempo apareció la destilación. La destilación es muy simple. Tú haces hervir este producto macerado, lo envías por un serpentín de metal o de bambú o de cualquier o de vidrio y esto se vaporiza. El estado del líquido, estamos hablando líquido, gaseoso y otros. Está en estado gaseoso, pero tarde o temprano vuelve a ser líquido. Se enfría y vuelve a ser líquido. Lo que significa que ahí ya esa maceración que pasó por este serpentín se convirtió en alcohol. El alcohol tiene una división a los 13 grados, el agua a los 100. Se captura el vapor, se enfría y queda un alcohol líquido. Descubrimiento de la vida. El medioevo, un periodo contradictorio. Los primeros escritos judíos y cristianos integraron el vino a un ritual. Lo consideraban parte del ritual religioso, pero era intoxicador en exceso. Entonces el alcohol siempre ha sido como perseguido
por algunos conceptos religiosos en algunos periodos de la humanidad, más, más que como un pecado, es por las consecuencias que trae. Una persona en estado de intemperancia es peligrosa en sí. En Sudamérica, todos pensamos el vino en la vid. Ojo, en América había vid por si acaso, pero no era explotada para esto. Pero sí en México tenía lo que se llamaba el pulque, el cactus, y hacía una bebida fermentada, antiquísima. No la he probado, pero dicen que es muy rica. Ahora usaban hierba alucinógena. El ser humano, no el ser humano corriente, sino que aquel que tiene contacto con los dioses teóricamente, es decir, la gente de poder, tenía las machis, brujas y todas estas personas que se dedicaban al conocimiento científico y usaban esto para producir alucinaciones. La edad moderna. El alcohol se conoce gracias a los viajes. Básicamente los viajes. El ron sirvió como pago en África para comprar esclavos. Imagínense, alcohol, ron, destilación de azúcar. La edad contemporánea comienza todo un concepto de la higiene. Las bebidas alcohólicas pueden, muchas veces se destiló usando tuberías de plomo, casi mortal para el ser humano, si no mortal. Hoy en día se regula el concepto del grado alcohólico. De tal grado hacia arriba deja de ser cerveza y pasa a ser vino. De tal grado hacia arriba deja de ser vino y pasa a ser alcohol, porque tenemos la destilación. Hoy día incluso se están haciendo bebidas recreativas con muy poco alcohol para que no sean vino, ya que las nuevas generaciones no consideran bello beber vino, beben energéticos. Ahora, tenemos que distinguir tres términos: viticultura, vinicultura y vitivinicultura. Todo esto viene de la palabra vitis, del latín, que es la ciencia al cultivar la vid. La elaboración de vino se llama vinificación. Aparecen los señores enólogos, que son aquellos especialistas en seleccionar las distintas vides y preparar un ensamble o, a partir de una vid, preparar un vino o un alcohol. Esa es la enología. Y el enólogo en sí es un asesor técnico de las viñas, que hoy en día se ha convertido en un notable e importante forma de ingreso de algunos países. Siempre hablábamos del vino francés, el vino español y el vino chileno quedaba por ahí. Ahora, no hay que confundir todo esto con sommelier o catador. Ellos no son especialistas en la producción, son especialistas en determinar la calidad, el bouquet de un vino o un alcohol. Ahora, ¿dónde parte esto? Claudio Gay dice que las primeras plantas llegan a Serena en 1540 y 1554. Cuando Pedro Valdivia llega a la zona central en 1541, comienza a repartir predios y comienza a sembrar vid. Juan Jufré de Loisa y Montesa en 1554 fue el primero que plantó viñedos en la zona central, donde estaba la viña Cauciño Macul hoy en día, o estuvo hace poco, y se convierte en el primer vitivinicultor chileno, o sea, el productor de uva. Hay que entender que esto parte de un concepto religioso. Si yo voy y veo, dice, sangre de Cristo en la iglesia, toman pan y dicen cuerpo de Cristo y te bautizan con aceite. Es la criada española. Vid, trigo y aceitunas. Son los tres productos más importantes que hay para los españoles en su conquista. Donde iban, ponían campos de trigo, ponían parronales y ponían árboles de olivo para cumplir con sus conceptos, uno de alimentación y dos religiosos. Ahora, el primer enólogo, o sea, el primer vinificador, fue don Rodrigo de Araya. Ubican esta calle que separa la comuna de Macul de la comuna de Ñuñoa, a la altura del 2500 de José Pedro Alessandri, y cambia de calle a Macul, se llama Rodrigo de Araya. Esta calle parte de Américo Vespucio y llega hasta Vicuña Maquena y pasa justo frente a una de las viñas más tradicionales que aún queda, la Santa Carolina,
que ya no produce vinos ahí, pero tuvo sus parronales. Yo recuerdo, pasé mi infancia en ese barrio. Ellos llegaban casi de Pedro Valdivia y Cuñamaquén y de Rodrigo Araya, casi departamental, los viñedos. Hoy día se llama Villa Santa Carolina, de ahí nace el nombre. Bueno, en 1555, el Cabildo le ordena a Rodrigo Araya requisar, entre comillas, comprar toda la uva que había disponible en el reino, porque no había vino para la misa. Y él logra vinificar. Por lo cual, según don Juan Gana, historiador, este es el acta de nacimiento del vino chileno, 1555. Desde esa época Chile produce vinos. Ahora, la América colonial hay que entender cómo fue el desarrollo de esto. El vino chileno sufre variaciones en la forma de elaborar que hoy consideraríamos barbarias. Imagínense guardar vino dentro de un cuero de una vaca o guardar vino en una tinaja al aire. Y se lo tomaban y decían, esto es un poco ácido. No les voy a decir, después se los cuento cómo se mejoraba el vino, cómo se le quitaba la acidez. Entonces fueron escasas las cosas que fueron desarrollándose y todo este conocimiento viene de una vid que se llama Misiones. Esta variedad estaba en México. Se le puso Misiones porque era la congregación franciscana quien llevaba estos esquejes de ciudad en ciudad en la medida que la conquista iba avanzando. Cuando llega a Perú, ellos con patriotismo le ponen un nombre nuevo, la negra peruana. Y por supuesto, los chilenos no podíamos ser menos y le pusimos la denominación país. En Argentina, es llevar a Argentina lo que fue la capitanía de Chile. No era Argentina la capitanía de Chile, pero también era Mendoza. Y eran orgullosos y le pusieron la criolla chica. Y después esta varía la criolla grande. Es decir, tenemos Misiones, negra peruana, país, criolla chica y criolla grande. Todas ellas son la misma vid con alguna variación por el clima, la temperatura. La verdad es que no hay mucha claridad del origen de esta vid llamada Misiones. Se asume que es española, pero cuando revisan la ampelografía, que son estos grandes libros que retratan la vid casi un reflejo real, es muy similar a una vid italiana llamada Mónica. Entonces la Misiones, podríamos decir que es italiana. Posiblemente fue trasladada a España y de España a México, de México bajó a Perú, de Perú bajó a Chile, de Chile fue a Argentina. Ahora hay países como Ecuador, evidentemente, y todo el istmo del Caribe, o sea, de todo lo que llamábamos antiguamente la Gran Colombia, antes de la independencia, Bolívar y todo eso, no tienen un clima propicio para producir vid. No es que no la hayan producido, sino que no es buena la vid que se produce ahí. Por eso es más conocida la de algunos países específicos. Ahora, a Argentina llegan otras variedades, que fue la Moscatel de Alejandría y la Mollar. Un detalle histórico. Yo no voy a entrar a pelear si el pisco es chileno o es peruano. Me queda claro que la ciudad de Pisco queda en Perú. Ahora, este destilado alcohólico tiene documentación. Y el documento más antiguo que hay disponible en las Américas es un testamento dejado en el Valle del Elqui, donde se hace el inventario de los bienes que quedan en herencia. Y en mayo de 1733 se escribe lo siguiente, entre los cuales se anotaron tres botijas de vino, de pisco, perdón, tres botijas de pisco. Es el documento más antiguo que tenemos en la América que habla de la palabra pisco como un alcohol. Ergo, siendo que esto se encontraba en Coquimbo, territorio chileno, podemos tener seguridad de que el pisco es chileno. 1541 al 54 tenemos las primeras vides, el 54 Juan Jufré, Loaiza y Montesa plantan las primeras vides en la zona central, el 51 sacan las primeras cosechas en el Valle del Elqui y Marí, y la primera producción de vino masivo y por orden de esa época del Cabildo la realiza don Rodrigo de Araya, 1555, fecha de nacimiento del vino en Chile. Ahora, pasó toda la colonia y llega el minuto
soñado de los nacionales, no españoles, nuestra independencia, 1812. Se inflama en una época en que aparece la Aurora de Chile, eh, se traían libros del extranjero sobre revolución, pero todos venían con una cruz estampada afuera. Entonces los vistas de la aduana decían, ah, libro de misa o libro religioso. Ni siquiera... No, bueno, la verdad es que eran analfabetos la mayoría de ellos. Y así entran muchos libros de contrabando a Chile sobre los pensamientos libertarios. Rousseau, Robespierre, Darot y todos estos personajes de la Revolución Francesa. Y, y los personajes de la Revolución Americana. Y no podía estar exento Chile. Fray Camilo Enrique escribe un documento que dice, ¿ha llegado nuestros vinos al estado que pueden llegar? Era un hombre de mundo, sabía lo que era el vino, pero probar los caldos chilenos eran peligrosos. Durante los inicios de la República, o sea, estamos hablando después del 18, ya no teníamos buenas relaciones con España por razones obvias. Nos habíamos independizado de ellos y la guerra fue bastante fuerte. Por lo cual Chile mira, o los chilenos miran hacia Francia. Entonces, todas aquellas personas con familia adinerada empiezan a ir a Francia. Por eso tenemos un gusto por los franceses en Chile, en la construcción, en las modas, en la comida. Tenía que ser todo francés. Después de 300 años de España, nos fuimos a Francia. Ahora, prueban vinos exquisitos la gente, productos que no conocían, y muchos de nuestros terratenientes trajeron vides a Chile, no ordenadamente entre el 18 y el 40 y tanto. 1938, la Sociedad Agrícola, que hoy día conocemos como SNA, se funda y quiere desarrollar la agricultura en Chile y ordenarla. Teníamos un país que venía saliendo de una guerra civil prácticamente, que fue la independencia, donde criollos y realistas se pelearon y eran hermanos muchos de ellos, y muchos de ellos que habían sido campesinos, les dieron un fusil, una espada, una lanza y se convirtieron en soldados. Estuvieron desde el 12, 13 al 18 peleando. No sabían otra cosa que hacer que ser guerreros. Y aparecen los Pincheira y otros bandidos reconocidos que asolaban el campo chileno. La producción no salía. Entonces la actual Sociedad Nacional de Agricultura, se preocupa de crear la policía agrícola, la policía de otro índole, y que finalmente aboca en un sistema policíaco nacional. Pero quería desarrollar la agricultura. Y para eso incentiva al gobierno a comprar en 1842 un terreno donde se pudiera desarrollar la agricultura. Y se crea en 1843 en los que se llamaba los Llanos de Portales, que fueron comprados, la Quinta Normal de Agricultura, que es la primera escuela de agricultura o futuro Instituto Agrícola de Chile, que hoy día es Universidad de Chile. Sus inicios fueron complicados. Estos terrenos incluyen una viña y una bodega, motivo por lo cual se decide crear los licores y se crean los licores Quinta Normal, que existen hasta el día de hoy. Es una tradición de la Facultad de Agronomía mantener viva esta destilería, evidentemente que cambiando los equipos y todo lo demás. Pero ¿por qué quinta normal? Quinta significa el pago de un quinto de impuestos al rey, o sea, lo mismo que hoy día un 20% de impuestos al Estado, hoy día tal vez pagamos un poquito menos, pero los terrenos pequeños pagaban un quinto. Si era más grande pagaba menos, pero los terrenos pequeños pagaban un quinto de impuestos. De ahí viene la palabra quinta. Normal, porque lo que se quería era normalizar una enseñanza, la enseñanza agrícola. O yo hoy día le llamaría silvoagropecuaria. Silvo, selva, agro, campo, pecuario, animales. Se veía todo. Lo que hoy día llamamos ingeniería forestal, ingeniería agronómica, ingeniería veterinaria y pecuaria. Y se le suma los recursos naturales, los cuales no quedan exentos. Y normalizaba este estudio. Por ahí viene el nombre Quinta Normal y el tema, la agricultura. Ahora, Claudio Gay, en sus textos, que fue el primero que estuvo a cargo de esto, dijo, los predios no solo deben ser una unidad productiva, sino que también deben ser una unidad de placer y esparcimiento. O sea, él ya tenía claro el concepto medioambiental. No es una cosa, hoy día lo tomamos muy en serio, pero él ya lo estaba pronosticando.
En 1843 llega Leopoldo Perrot, a quien se le comisiona poner en marcha esta quinta y poner en marcha una escuela. Pero el año 46, 1846, algo pasó, no tenemos mucha documentación, que don Leopoldo Perrot es alejado de la Quinta Normal de Agricultura. Y aquí viene lo importante. 43, 45, llegamos al 46 y pasan 2 años vacíos y aparece y contratan a un lombardo. Digo lombardo porque en ese periodo Italia todavía no existía. Estábamos en los inicios de la guerra de los principados, las peleas garibaldinas, e Italia no existía. No existía como nación, pero sí en el espíritu de la gente. Y se contrata a este lombardo italiano, Luis Sada di Carlo, y le decimos Luis Sada de Carlo, quien llegó a Chile proveniente de Italia. Pero no venía solo. Además de traer herramientas y equipamiento, trajo 80 variedades de vid y un montón de especies frutales y forestales desde Europa. Y las planta en la Quinta Normal de Agricultura. ¿Cuál es la importancia de estas 80 variedades de vid? Hay vinos perdidos, ¿no? Que han aparecido hace pocos años, pero estaban en Chile. Y 10 años después, 12 años después, en Europa aparece algo que se llama filoxera, una plaga que atacó de 1850 casi al 58-60. Destruía las raíces de la vid. Y esto no es casual. La filoxera estaba en América, Norteamérica, Estados Unidos, Norteamérica, eso en el norte del continente, pero la- los esquejes eran resistentes. Pero con esto del barco a vapor, alguien dijo esos esquejes son buenos, traigámoslo a Europa. Lo suben a un barco de vapor y no alcanza a pasar eso que llamamos cuarentena, que era lo que se demoraba un barco en llegar a América, a Europa, de Europa a América. Hoy día se demoraban 20 días. Y llega esta filoxera viva. Se introducen estos esquejes en París, en Francia, se le ponen injertos y al poco andar nos encontramos que la vid europea, francesa, española, italiana, belga, empieza a ser destruida y desaparece. Esto arrasó con la industria del vino. Se mandó a plantar vino en Marruecos y se falsificaba y se traía como vino francés. Y ese problema de la vid logró hacer que América, que producía, tuviera más capacidad vitivinícola. Pero principalmente lo que hizo fue declarar a Chile una isla fitosanitaria. Ustedes tienen bien claro que tenemos una cordillera que le llamamos la cordillera de los Andes, tenemos un desierto y tenemos el mar. Es decir, raramente las plagas llegaban. Hoy día con el sistema de transporte, todos hemos visto el chinche del arce, ese canadiense, ese rojito, que llegó en un fardo de ropa. Ya no podemos tener ese término de isla fitosanitaria. Pero durante más de un siglo Chile fue un país protegido. Y eso permitió que este bichito que estamos viendo aquí no destruyera las vidas chilenas. Y hoy en día, o sea, hasta hace pocos años atrás, Chile fue el proveedor de vid sana al mundo entero. Se logró dominar el suelo y Chile sigue siendo un país exento de filoxera. Eso que lo tengan claro. Hasta el día de hoy no ha habido filoxera en Chile. Se plantó en este lugar. Ahí tienen la quinta normal que ustedes quisieran soñar. Pero la verdad es que esta quinta normal, si ven en el extremo derecho de la foto, eso es hoy día el planetario, es Alameda y Ecuador o Chuchunco. La parte superior es Matucana. Y aquí se alcanzan a ver a la mitad donde está el museo hoy día. Se ha reducido a nada la quinta normal, pero quedó convertida ahí, aparece el cultivo de la vid. Y el primer libro de vid en Chile, miren quién lo escribe, don Luis Bachelet, con el asunto de la filoxera y el problema europeo de destrucción de los cultivos, muchos franceses, enólogos por práctica o vitivinicultores, son contratados por los chilenos pudientes y los traen a Chile. Este caballero Luis Bachelet vino a parar aquí al llano Subercasó, contratado por el señor Subercasó para dirigir sus viñedos. Y finalmente escribió un libro. Y no es el primero. Tengo otro agrónomo interesante, don Máximo Geria Chacón.
el otro abuelo de la señora Michelle Bachelet. Él es el primer ingeniero agrónomo de Chile, ingeniero agrícola se llamaba en esa época. Y él se fue a Francia, estudió lo que sería hoy día un doctorado, pero un doctorado práctico, y se dedicó toda su vida a producir oporto en el sector del Limache, Limache Olmué. Y bueno, las vides se trasladan. Miren aquí, vemos el mapa de la Quinta Normal de Agricultura en su mejor época, el 46, y se ven, si ven ahí, estaba Ecuador abajo, y sobre Ecuador, en lo que venía sur, lo que hoy día es la USACH, estaban los viñedos y nuestra bodega, nuestras destilerías. Ahí tienen un panorama de Santiago para que más o menos se imaginen cómo era esta ciudad. Y aquí tenemos uno de los primeros destiladores que tuvo la universidad, que todavía se conserva. Está operativo, no se usa, pero está operativo. Y empezamos a pensar en una vid decente. Este es un filtro. Miren, tremenda máquina para filtrar nuestra vid y hacer un buen vino o un buen alcohol. Y el 57 al 62, la Universidad de Chile construye esta bodega, evidentemente dañada con los terremotos y los daños, y no es nuestra afición la industria, era para enseñanza. Se construye esta bodega modelo para Chile y tenía estas destilerías. Ustedes pueden ver que hoy día tiene unos quemadores, pero originalmente era leña. Esto fue construido en Argentina y se modificó a gas, el 62 llegó. Hasta el día de hoy se sigue usando. Pero hubo problemas en Chile a principios del siglo pasado. Se trajo a don Juan Calú para empezar a producir un enólogo francés. Lo trajo el gobierno chileno para poder normalizar la producción de vita en Chile, de licores y alcoholes. Y aparecieron unos señores que llamaban los catalanes en la década del 30 al 50. Algunos de ustedes pueden ver todavía ahí en la esquina de Vicuña Maquena con... ¿Qué vendría a ser? El Maratón, la que enfrenta a Maratón, la calle al frente hay unos edificios con unos muros de ladrillo antiguos de una bodega. Todo el sector eran bodegas vitivinícolas. Era el sector de las bodegas de vino y alcoholes de Chile o de Santiago. De hecho, esa línea de ferrocarril llegaba ahí hasta la vía Santa Carolina y subía a lo que era la estación Pirque, más conocido como la estación Providencia, en Plaza Italia. Y los estudiantes de agronomía profesionales tenían serios problemas con esta forma de destilación y todo esto, y encabezados por don Ruiz Barbosa Publicio, profesor que estudió enología, sacó un doctorado en Italia, fue profesor de la Facultad de Agronomía, fue decano, fue rector de la Universidad de Chile, fue ministro de Agricultura. Previo a esto, incentiva la normalización de la producción vitivinícola y alcohólica de Chile. Y se crea la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos. Esta asociación vela porque nuestros mostos y nuestros productos cumplan con el nivel de alcohol que corresponde, la inocuidad alimentaria, la calidad, los sellos. Y hoy en día nadie puede producir alcohol si no tiene la firma de un enólogo. Y nadie puede ser enólogo si no es ingeniero agrónomo previamente y rinde un examen. Hay que destacar la presencia de mujeres. Cuando se crea esto, aparece Lila Carrasco González, quien fue miembro, una de las primeros miembros de la ANIAE y la mujer número 25 en obtener el título de ingeniero agrónomo en 1946. La primera mujer enólogo fue Victoria Tagle, el 22, que fue la séptima o sexta mujer en Chile en recibir un título universitario. O sea, esto siempre ha estado en manos de un grupo de visionarios y ex alumnos de la Universidad de Chile y algunos destacados miembros de la Universidad Católica, como Mario Espinosa, Hernán Echeverría, quienes conformaron esta asociación en sus orígenes. Ahora, tenemos hitos en la Chile. El 59, toda esta bodega que estaba en Quinta Normal y esta vid es vendida a la Universidad Técnica del Estado, actual USACH. Ya en mediados del 1800 se crea la Escuela de Arte y Oficio, se crea la Escuela Normal y todas las ponen ahí en la calle Ecuador. Y cuando ya teníamos varias de estas escuelas normales, se decide crear una universidad, la Universidad Técnica del Estado.
que estaba por calle Ecuador, pero necesitaba terrenos, y le dicen a la Universidad de Chile, que en ese momento era propietaria de la Quinta Normal, que tiene que vender sus terrenos para que esta universidad del Estado técnica pueda surgir. Y el 59 nos vemos obligados a desalojar la Quinta Normal, el 61 se comienza la construcción, y ese mismo año la vendimia no la pudimos hacer en la Universidad de Chile como internacional, sino que la hicimos en la Viña Undurraga, quien nos prestó sus instalaciones y nos presta sus alambiques. El 62 teníamos 45 hectáreas en producción. Quiero aclarar una cosa. En Chile hubo una ley que reguló por ahí en el mismo periodo de la ley seca en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso de Ness rompiendo barriles de alcohol? En esa misma época en Chile también hubo una regulación por el alcoholismo, pero la regulación fue la cantidad de hectáreas que existían de PIB. Y tú no podías tener más de esa cantidad. Recién en la década del 70 se levantó esta enmienda, 70 principios de los 80. Pero se nos autorizó a instalar en Rinconada, Maipú, 45 hectáreas, proyectado a 100 hectáreas, ya que íbamos a perder la quinta normal. No estábamos cometiendo ninguna ilegalidad, simplemente estábamos trasladando. Y esto le correspondió a don Sergio Daneri, un gran enólogo, trasladarla. Bueno, ahí hay titular del diario, esta bodega experimental de agronomía de la Universidad de Chile como gran titular. Se proyecta la construcción en tiempo de Juan Gómez Milla, el arquitecto Hermógenes Pérez de Arce, decano Ruiz Barbosa y enólogo Sergio Daneri Novoa. Profesor de la mayoría de los enólogos, todavía los mayores lo conocen. Ahí pueden ver el portalón de una de las grandes recipientes de alcohol, fechado en 1961. Y por supuesto aparecen como lujo todos estos licores llamados Quinta Normal en botella de cerámica. Bonitos, pero inútiles, se filtran. Así que son una buena decoración, pero no un buen conservador de alcoholes. Tenemos todo eso. Y esto es una exhibición de las curiosidades que se producían. Miren, producíamos brandy, producíamos coñac, licores Quinta Normal, calvado, nombres curiosos, aguardiente. El coñac tuvimos que dejar de producirlo y pasó a ser armagnac o pasó a ser brandy por denominación de origen. Es lo mismo que pasó con la champaña. Hoy día en Chile producimos espumante. Se produce Fresagnac y uno muy particular, Fusagnac. Esto en honor a la profesora Fusa Suzuki. Se produce este alcohol. Guindado, licor de nuez, licor de apio, morañac. Y por aquí viene, miren, whisky Quinta Normal. La producción fue muy variada, Nogado y otros. Tenemos aquí una tabla de los enólogos que trabajaron para la Chile. Primero está don Gastón Canut, enólogo francés, que no era profesor de la Chile directamente. Fue contratado por el Estado de Chile para organizar el alcohol en Chile y las viñas, que se había tratado de mejorar, pero estamos hablando del 43 con Luisa Di Carlo, y después llega el profesor Lefebvre, trató de ordenarlo en 1876, pero recién el año 8, 1908, el Estado de Chile mete las manos y trae a don Gastón Canú, quien ordenó los viñedos en Chile y ordenó el procesamiento de alcoholes, no la venta que hacían los canales después, pero nos reguló. Y es el padre de la enología moderna. Evidentemente después tenemos a Vicente Valdivia, Champaña Valdivieso por ahí va, Oscar Garrido, Sergio Daneri. Estos son los que trabajaron para la Chile básicamente. Hasta el 55 Oscar Garrido, lo cierto, que fue maestro de la mayor parte de la gente que formó la ANIEP. Pero hoy día se conforman de otra manera, pero hay muchos enólogos reconocidos. Ahí están las fotos de estos caballeros. Pero quiero mostrarles, yo les hablé de la filoxera. 63 aparece en Europa. 65 en Francia está, aparece en portugués, en Portugal, se esparce por Francia. 68 ya está identificada en Estados Unidos y se aisló la que había. El 71, otra Rondano, sector de Francia. El 71, 1008 estamos hablando, llega a Ginebra. El 72 destruye las cepas del coñac. 74, Alemania. 76 sigue en Francia, en Orleans. 75 se va a Austria. El 1875 llega a Australia. El 77 a Málaga. 78 a la región de Borgoña.
En Italia, el 79. El 80 llega a Sicilia. En 1800 aparece en Sudáfrica. En el 85 en Argelia. 1888 llega a Perú. Y puedo seguir. Fíjense que aparece en La Rioja, Argentina. El 1905 se extiende a Túnez. El 14 aparece en la Manchuria, en el oriente. El 19 en Marruecos. En 1980 aparece en Turquía, hace poco. Y en 1995 en el Valle de Napa. Esto es la historia breve de la enología en Chile. Evidentemente que en los últimos años nuestro desarrollo vitivinícola y nuestro desarrollo de alcohol es una maravilla. Gran parte del PIB que tenemos se debe a nuestros alcoholes. Y cuando hablo de nuestros vinos, el año pasado a esta misma altura dirigí el Congreso Agronómico, el 73 Congreso Agronómico de la SACH, que se realizó aquí en la facultad, y conseguí con una viña, la cual no voy a decir el nombre porque es propaganda, una viña cercana, que recibiera a nuestros agrónomos de visita. Cuando volvieron quedaron fascinados con la viña, son estas viñas boutique, quedaron fascinados pero muy enojados porque no les dieron a degustar el vino. Y tienen cierta razón. Cada botella de vino que vendía esta viña costaba en Chile $300. O sea, 300.000 pesos para que degusten los agrónomos. Se quedaron con las ganas. Yo no pagaría 300.000 pesos, pero un buen paladar es capaz de pagarlo en Chile y en el mundo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por esta primera ciclo de charlas y clases que va a dar la Sociedad Agronómica de Chile. Me toca presidirla, pero hay muchos directores y hay muchos agrónomos dispuestos a entregar enseñanza en forma libre y gratuita a nuestra comunidad. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a ti, Pedro, por la disposición y bueno, muy interesante. Y como dicen a veces, los problemas de uno pueden ser los beneficios o las oportunidades de otros. La filoxera sin duda nos llevó a que pudiéramos redescubrir el Carmener en Chile y que se hizo la cepa popular de Chile, la cepa emblemática de Chile a nivel mundial. Así que, Perdida por ahí con la criolla. exactamente. Pero súper interesante además la anécdota. Calvado. Hacíamos Salvado, calvado. sí. Mira, esta facultad es experimental, por lo cual ha hecho todos los experimentos de por haber Claro y que se sí. han transmitido al comercio. No, no tenemos pisco únicamente por denominación de origen. Pero si quisiéramos llevar nuestro alcohol de Santiago a Coquimbo, al Fondo Las Cardes y envasarlo allá, le podríamos llevar pisco a nuestro aguardiente. Como anécdota, yo no bebo, pero mis alumnos que son bebedores dicen que el único aguardiente que no tiene rebote. El día siguiente Exactamente. me dicen bien. Sí, y además que es casi un aguardiente boutique. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Pedro, nuevamente y Gracias a te ti, a Alan. todos invitados a participar de este Gracias. ciclo de charlas. Pedro, Voy a reconocer a Alan. Alan es uno de los consejeros de la Sociedad Agronómica de Chile. Y con una iniciativa enorme del grupo de consejeros jóvenes, de lo cual yo espero que tengamos muchos miembros jóvenes en la sociedad agronómica para levantarla y hacerla conocida a nivel nacional como corresponde. Gracias. exactamente. ¿Y por qué no internacional? También. Gracias, Pedro. Buena tarde. Igualmente.